nuestra gran tal, los que seguimos pensando que el franquismo en este país nunca hubo una ruptura real en cuanto a la construcción de tanto del sistema social como del sistema el económico, creemos que todavía hay un pozo, por lo menos, de ese tipo de franquismo. Hablando yo con Cayo Lara, de que iba a venir aquí, me dijo, pues cuéntales mi propia experiencia, ¿no? Es decir, Cayo me contaba que le costó mucho aceptar la homosexualidad, pero muchísimo. Un hombre que venía del campo, se hace comunista, de la lucha, pero bueno, que plantaba balones en su pueblo, en la Canasilla de Alba. La primera vez que se encuentra con una pareja de lesbianas, le choca muchísimo, es que es una cosa tan distinta a su mundo y le costó elaborarlo, pero lo hizo. Porque cuando entras también en la etapa de identificarte con cualquiera que lucha por su emancipación, es muy fácil identificarte con el resto de las luchas liberadoras, ¿no? En mi padre le pasó igual, mi padre era un tío de izquierdas y él le costó entenderlo, porque claro, vinieron de las escuelas pías. Una formación ideológica brutal. O sea, me parece un gran valor que personas que han tenido sistemas de dominación tan brutales como los que existían con las mujeres en España y fundamentalmente con los niños puedan hacer ese valor. Y hay un sistema, lo que quiero decir, el primero es un sistema de discriminación basado en la necesidad de explotación laboral. No hablamos de colonialismo y tal. Pero además de ese, y no es el único, yo creo que hay sistemas de dominación basados en un elemento cultural y religioso, que creo que tienen parte de la misma base. Es decir, cuando una sociedad entra en crisis o está en situaciones muy duras, o una población vive en situaciones muy duras, hay cierta tendencia a buscar la identidad del grupo que te proteja. Y esa búsqueda de identidad puede salir de muchísimas maneras. Estoy simplificando mucho, seguro que sabéis mucho más que yo, pero en situaciones de crisis económica fuerte, en situaciones de hambre, prácticamente, la búsqueda de la identidad del grupo protector en el instinto gregario hace que se salgan teorías como nacionalismos exacerbados o identificación religiosa, que es la que me protege y la que me pueda justificar, da igual, club de fútbol, o las maras en Centroamérica, ¿no? Es decir, la construcción de una identidad protectora que se basa en la exclusión del otro, claro, en la idea de que yo soy distinto y tengo unas reglas de funcionamiento frente al otro y frente al diferente, que son profundamente xenófobas. No quiere decir que todo nacionalismo sea xenófobo, yo no soy nacionalista, pero tiene un componente lógicamente de diferencia del otro. No necesariamente de odio ni de desprecio, pero sí de diferencia. Es decir, no reconocimiento necesariamente de igualdad. Yo creo que los dos elementos, la explotación laboral y la discriminación cultural y religiosa, tienen su perfecto encaje en la construcción del patriarcado, que como todos sabemos no hay una relación directa. Puede existir patriarcado en cualquier tipo de sociedad, no hay una relación directa con un sistema económico, pero que tiene una de sus bases la división sexual del trabajo, y luego toda una construcción cultural y religiosa que justifica esa división sexual del trabajo, lo cual sabéis muchísimo más que yo. Y dentro de toda esa caterva de discriminaciones que puede generar cualquier tipo de sistemas, están algunas que ofenden más que otras a los sistemas establecidos. Y yo creo que el caso de la homosexualidad es quizá una de las formas que más agrede al otro. Estoy poniéndome en este otro que agrede en el sentido de, claro, lo que le devuelve es una imagen de sí mismo y es un reto, ¿no? Le reta a que hay formas diferentes de vivir, formas diferentes de amar, y eso ya sí que es muy difícil de aceptar. Nosotros proponemos cosas diferentes, nosotros somos gente de izquierdas y lo que proponemos es la construcción de identidades absolutamente distintas. Y yo me quería un poco plantear solamente dos elementos que yo creo que son más liberadores y que atacan un poco cómo atacar los sistemas que se basan, aunque fomentan la idea de la discriminación, ¿no? Y déjame que termine lo de Sudáfrica. Cuando ganamos por fin y se acaba el sistema del apartheid, hay una explosión intelectual, cultural y de movimiento de gente que hace de la diversidad un valor. Sudáfrica se define a sí mismo como el país del arco iris, como reacción contraria, y por eso es el país donde la homosexualidad en África está mejor admitida, porque para ello la diversidad es un valor, que yo creo que es lo que entre todos tenemos que conseguir en todas partes, aunque sea como reacción, pero lo han conseguido y es algo bastante a valer. Pero no vivimos en Sudáfrica, vivimos en España en el año 2009. Y a pesar de que yo no quería entrar en el tema de cuando se consiguen reformas legales que son estupendas y perfectas, pero todos sabemos que hay leyes que se aplican y leyes que no se van a aplicar nunca, y que a veces se hacen, ¿no? Y que tiene mucho que ver con lo que aquí nos trae. Yo creo que tiene que haber un debate también de fondo sobre precisamente ese tipo de derechos que se consiguen, ¿no? Y cómo la democracia formal puede aceptar leyes como la ley de la igualdad, como la ley de violencia de género, como la ley de matrimonio homosexual, y eso significa mucho y a la vez significa poco.
a la hora de hacer transformaciones sociales necesarias que son realmente las imprescindibles para poder vivir en diversidad. Entonces yo, como soy una de izquierda y muy pesada además, intento encontrar también en las dificultades para hacer de eso una norma social, fundamentalmente en la forma en la que se organiza la ciudadanía, el propio concepto de ciudadanía. Yo vengo desde Madrid, y vale que Madrid gobierna Esperanza Aguirre, entonces es tan terrible que es muy fácil hacer teoría, porque como ella te explica la neoliberal todos los días, respondes, ¿no? Muy fácilmente, ¿no? Pero sí que hay un eco de fondo en lo que defiende muchísima gente de este país, que es la ciudadanía liberal. Es decir, y todos lo sabemos, ¿no? Es decir, el liberalismo defiende fundamentalmente que la sociedad es un componente de individuos, ni siquiera la suma de individuos, perdón, individuos aislados, átomos que entre sí interactúan buscando en todo momento la satisfacción de sus necesidades y la maximización del beneficio. Es la base del teorema liberal, que entiende que la suma de egoísmos es lo que al final puede dar un bien común. Esto es Adam Smith, esto es la base de la teoría neoliberal fundamental. ¿Y cuál es el problema? El problema es que la adaptación del neoliberalismo como en el concepto de ciudadanía hoy a mí me parece peligrosísima, y es la primera vez que lo hablo es en este ámbito y con vosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que es una visión de las cosas que bueno, primero que no piensa en todo el mundo, sino que es una forma en la que se piensa a sí misma el grupo dominante, ¿no? Es decir, la suma de individualidades que busca la máxima riqueza y cree que todo el mundo tiene que funcionar igual. Tampoco es real, tampoco creen que todos tengan que funcionar igual. Ellos creen que tiene que haber gente que trabaje en mis empresas y trabaje para mí, para las que esos derechos no son exactamente iguales. Pero en contra de lo que se pueda pensar, cuando los liberales se hartan de usar el término libertad vinculado a ciudadanía, que a nosotros nos molesta tanto, que lo usan mucho, libertad de mercado, libertad económica, libertad individual, libertad de individuo, para ellos es muy valiosa y tiene una carga cultural brutal, lo vemos en todas las películas, como es las yankees, o sea, es la idea de la libertad individual como eje central de la construcción de la ciudadanía. Yo creo que además el concepto de libertad tiene un concepto de igualdad, así que es muy perverso, ¿no? Lo que la teoría liberal dice es que todos los individuos nacen iguales en el sentido que son átomos indiferenciados, y lo que hay que crear son que todos tienen el mismo derecho a hacerse libres, o a utilizar su egoísmo para hacerse libres, una especie de lucha unos con otros o de contrato social, ¿no? Entre unos y otros, ¿no? Pero no es un mensaje igualitario, es decir, porque para que unos se hagan ricos, otros tienen que trabajar para ellos, ¿no? Eso lo sabemos nosotros. De ahí que ellos lo que defiendan es la igualdad de oportunidades, que es un concepto que están manejando y mucho, y que lo que quiere decir es esto: somos todos iguales para hacernos ricos. Entonces la sociedad lo que tiene que hacer es poner las condiciones para que todos tengamos la igualdad de oportunidades, para luego en la escala social competir entre nosotros para ser más ricos. Es única, que decir, deja fuera la mayoría de sus miembros este concepto de ciudadanía. Los deja fuera porque además da por sentado que hay varios millones de trabajadores, de mujeres, de inmigrantes que van a hacer otro tipo de trabajo que les permita crecer en la escala social, ¿no? El tema es que además, al creer en esferas separadas, porque la teoría ciudadana liberal lo que dice es que un miembro tiene que ser muy activo en su ámbito privado, en la familia, en la iglesia, en la empresa, pero no tanto en el ámbito público, o participar de la red pública, porque no es lo importante, sino lo importante es lo otro, ¿no? Por lo tanto, genera o favorece la creación de una potente sociedad civil. Es decir, es lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos el asociacionismo es brutal. Hay miles de asociaciones. O sea, la gente se organiza no en partidos, pero sí en asociaciones. Hay una mala bestia en Madrid, que es un consejero de Esperanza Aguirre, que se llama Antonio Beteta. Digo, una mala bestia, no sé si es un golpista, o sea, una cosa tremenda, que discutiendo con nosotros lo que venía a decir es que usted, la izquierda, lo que defienden es el Estado y nosotros defendemos a la sociedad civil. La tergiversación de ese concepto a mí me preocupa mucho, y creo que tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, que la gente se dedique a hacer cosas fuera del ámbito de la política, todas las que sea. Eso es liberal. Lo que no es tan liberal es que te preocupes por la red pública y que hagas o que creas en la construcción colectiva de un nuevo derecho de ciudadanía. En cualquier caso, y simplificando, yo creo que frente a eso nosotros lo que proponemos es la ciudadanía republicana, pero en su mejor tradición, ¿no? En la que empieza desde la polis griega, se da en la Revolución Francesa, la que se pueda dar en Italia, y que también la de movimientos socialistas del siglo XIX y del siglo XX, que lo que parte es de un hecho absolutamente distinto, y es que para nosotros la diversidad, la multiplicidad de otros, la multiplicidad de culturas o de realidades sociales no solo es una riqueza, sino es considerado un patrimonio del que aprender y del que construir colectivamente.